Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros en este programa. Bienvenidas productoras y productores rurales que nos sintonizan. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a mi compañera en la conducción, Fernanda Orozco. Fer, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de la cadena Loavisión, Canal 3 en el interior de la República, en el sur-sureste, en el norte del país y en algunas zonas del Bajío. Asimismo, también a quienes nos están sintonizando en el 1150 de la AM aquí en nuestra Ciudad de México, y para quienes son un poco más tecnológicos y les gusta llevarnos siempre con ustedes a través de nuestras redes sociales, Acústica Noticias o Acústica Informa, así nos puede encontrar. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa platicando con el licenciado Fernando Cruz. Él es socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, como usted lo sabe, una institución de larga data en el análisis económico de lo que ocurre en el campo mexicano. Hay un grupo muy especial de profesionales especializados en cuestiones agrícolas y constantemente, frecuentemente, para decirlo correctamente, están llevando a cabo análisis. Vamos a platicar de algunos temas relevantes. Yo creo que sin duda el más importante de ellos, el anuncio que hizo la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de nombrar al doctor Julio Verdaguer como virtual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para el sexenio que inicia el 1 de octubre de este 2024. Y también hablemos un poco de lo ocurrido recientemente en el estado de Michoacán, cuando inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos intentaron ser agredidos, y esto provocó que se suspendiera el envío de aguacate y mango mexicano a la Unión Americana. Fernando, nos da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar esta llamada con Amanecer Campirano. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, como siempre, para estar con ustedes y con tu auditorio. Gracias, Fernando. Bueno, coméntanos, ¿cómo ven ustedes en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas la inminente llegada del doctor Verdaguer a la Secretaría de Agricultura? Mira, el tema de que esté llegando el doctor Verdaguer es interesante. Es una persona con amplia trayectoria en el campo y aparte es una amplia conocimiento, también tiene gran conocimiento, dada la especialización que tiene, tanto su licenciatura, maestría y un doctorado en ciencias sociales, que le da una visión muy interesante del campo mexicano. Además de que él pues, ha colaborado con diferentes administraciones y pues bueno, ahora que lo nombran y que estuvo trabajando con la doctora Sheinbaum en el equipo de transición y ahora que está siendo nombrado como secretario de Agricultura para el siguiente periodo. Sin duda es un gran conocedor, tiene una trayectoria dentro de la FAO también muy relevante. El único problema es que los últimos años que ha estado trabajando, pues ha estado alejado de México, ha estado trabajando en Sudamérica, viviendo en Chile, y eso pues también resta un poco de sensibilidad de los problemas actuales y de los actores, cómo se han ido acomodando en los últimos 6 años. Otra de las preocupaciones que tenemos dentro del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas es el tema del presupuesto, que va más allá de la capacidad que tiene el secretario. Dado que este año pues prácticamente se tuvo 6 puntos de deuda adicional del PIB, dejan un escenario muy complicado para la siguiente administración en temas de presupuesto, y hay que también señalarlo. Durante los últimos 6 años la Secretaría de Agricultura fue muy maltratada en el tema de presupuesto. Todos se dirigieron a pocos programas presupuestales que han tenido poca o nula incidencia en la productividad, en el incremento de la producción de alimentos y de granos básicos, y obviamente pues esto se ha visto reflejado en el tema de la inflación, se ha visto reflejado en la disminución de la autosuficiencia alimentaria que tenemos en México, y pues sí tenemos que ver diferentes cosas por parte de cómo se va a atender en el gobierno de esta nueva administración. Importante lo que mencionas, Fernando, en el sentido de que pues la actual administración está pues por lo menos a nivel de precriterios de política económica, y hay una propuesta de presupuesto para 2025 que debe de ejercer la Secretaría de Agricultura. ¿Tú ves entonces poco margen de maniobra para lo que resta del año, octubre, noviembre y diciembre, para que esta administración pueda incidir y mejorar presupuestalmente el desempeño de la Secretaría? Sí, sin duda, vaya, no va a haber ningún margen de maniobra. De hecho, gran parte de los
oficios de restricción presupuestaria o de congelamiento de presupuesto ya fueron emitidos por la Secretaría de Hacienda. Entonces, de aquí a lo que termina esta administración veremos poco o nada que se puedan mejorar el desempeño presupuestario y obviamente la eficiencia del gasto en el sector público. Otra cosa que también nos preocupa es justamente cómo el secretario se ha manifestado de que va a incluir a los productores medianos, no a los productores grandes, y ahí es también un tema de una diferenciación que obviamente no creemos que sea adecuada, que debemos considerar que todos son productores y que cada uno tiene sus diferentes problemas y que todos necesitan atención de parte del gobierno federal. Otra cosa que también creemos que puede llegar a ser complicado es mantener estos programas que, como te comenté, no han dado ningún resultado prudente y tangible o que hayan dado un buen resultado en el tema del incremento de la producción de alimentos en México. Hola Fernando, te saluda Fernando Orozco y te agradezco tu tiempo como siempre de venir a tu programa Amanecer Campirano. En este sentido que bien nos dices, ya va a haber un cambio, ya está más que claro que Julio Verdaguer es el próximo secretario de Agricultura y que está en este proyecto de transición y que ha venido acompañando. Él ha dado declaraciones muy contundentes en torno a maíz transgénico, que la línea sigue la misma línea que ha venido trabajando Villalobos, que ha venido trabajando Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente. En este sentido, ¿habrá más o auguras que habrá mayor mesa de diálogo para este tema y otros, por supuesto, pero principalmente para que nos ha venido pues pegando y ha sido algo pues constante? Mira, te diría que no, la decisión y la forma en la que lo dijo saliendo de el nombramiento la semana pasada, pues fue muy contundente. Él dijo que no se iba a permitir la importación de maíz para consumo humano, lo cual pues, no necesitamos porque México es el primer productor de maíz blanco en el mundo y no necesitamos importar casi nada de maíz, simplemente podría ser bueno importarlo por temas logísticos, de origen transgénico obviamente. Y en el caso del maíz amarillo, él dijo, pues sí, vamos a permitir la importación siempre y cuando esto se utilice para el consumo pecuario y para el consumo industrial. Entonces, en ese sentido, creo que es muy clara la línea que va a seguir, muy contundente y que no va a dar un paso atrás en eso. Presupuestalmente hablando, Fernando, y retomando un poco tu respuesta anterior, ¿en dónde debería de incidir la Secretaría de Agricultura para mejorar los ingresos? Podríamos hablar, por ejemplo, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por otra parte, Fernando, retomando lo que mencionaste, ¿qué tipo de apoyo haría falta para los grandes productores rurales de este país? Mira, creo que hacen falta varias cosas que ya las teníamos y que no hay que inventar el hilo negro. Se tenían programas de comercialización que si bien no eran los mejores, eran un buen instrumento para administrar el riesgo de la cadena agroalimentaria y principalmente en el tema de granos y lograban que las cosechas se comercializaran sin problemas. Los 2 últimos años hemos visto que las cosechas han tenido problemas para acomodarse y han tenido que salir con programas al vapor que han costado mucho más de lo que hubiera costado tener una política pública constante. Como tú bien lo señalas, otra de las cosas que es muy irrelevante es el SENACICA. El SENACICA debe ser tratado como un organismo de seguridad nacional por el impacto que tiene en la salud pública, además de que esto también garantiza que las exportaciones agroalimentarias de México sigan en más de 160 países. Esas son cosas que son relevantes. Otra de las cosas que se perdió, pues bueno, ha sido el financiamiento en el primer piso con la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo y tenemos por otro lado, pues bueno, también los temas de capitalización que se dejaron de lado, los programas de tecnificación del riego, los programas de investigación privada, también los programas que se tienen en materia de conservación y restauración de suelo y agua. Entonces, pues bueno, son muchas cosas que se han dejado de hacer los últimos 6 años por empecinarse a darle dinero y regalar fertilizantes, dar ingresos o precios para pequeños productores que tampoco han incrementado la productividad. Pues son ese tipo de cosas que se intentaron hacer, que eran políticas públicas del pasado, que no habían dado resultados, ya se habían comprobado que son malas políticas públicas y pues bueno, se eliminaron de un plumazo y se instalaron otra vez estos programas que no tienen un impacto real en el mundo agropecuario. Muy bien, Fernando. También en este sentido, y yendo y haciendo un poco a la especulación y a la proyección, ¿qué esperamos? Se viene
un momento distinto a los cambios que habíamos tenido anteriormente de sexenio. ¿Por qué lo digo? Porque esta vez hacen el cambio en octubre. Si bien es cierto que igual el equipo de transición trabaja con el equipo actual en cuestión presupuestaria y que eso quede establecido desde el mes de septiembre, en octubre, noviembre y diciembre van a ser los 100 primeros días de trabajo, tanto de la doctora Claudia como de Julio Verdegué al frente de la Secretaría de Agricultura. Si todo sale bien, como bien lo dice mi compañero José Luis, si no pasa nada, él estará al frente. ¿Qué esperamos en estos primeros 100 días? Puesto que también se vienen grandes producciones, por ejemplo, como de Nochebuena, de Cempasúchil, y asimismo también entra vamos a estar viendo parte del ciclo otoño-invierno funcionar. Mira, yo creo que no vamos a ver grandes resultados por una razón. El presupuesto para esa época pues ya está comprometido, ya está gastado por esta administración. Ya tendrán que ver las presiones que se generarán de gasto para el siguiente año. Entonces yo creo que más bien esos 100 primeros días lo único que les va a servir va a ser para conocer las tripas de las diferentes secretarías en las cuales van a estar trabajando, conocer y replantear, si se tiene que hacer alguna modificación en la estructura orgánica, invitar a gente que espero que sea también con un perfil conocedor y técnico de los temas de la Secretaría para poderlos posicionar y que iniciando el siguiente año con un nuevo presupuesto ya aprobado, con un diseño de políticas públicas, que también eso es lo que se tienen que abocar durante estos 100 primeros días, el diseño de las políticas públicas, puedan empezarse a trabajar para el siguiente año. Fernando, ¿qué pronostican ustedes que ocurrirá o qué sería lo conveniente que ocurriera con programas como Producción para el Bienestar, como Fertilizantes para el Bienestar, como Precios de Garantía? Todo parece indicar que esta política pública va a continuar en la siguiente administración. Mira, te diría que precios de garantía definitivamente lo ideal sería eliminarlos y modificarse y volverse otra vez un ingreso objetivo como se tenía antes. Obviamente, metiendo aquí también las consideraciones para los pequeños y medianos productores, igual que meter a los grandes productores. Eso sería lo ideal. En el caso de los fertilizantes, pues regalar fertilizantes a destiempo, y que posiblemente en zonas donde no siempre fertilizan y que después de eso andan vendiendo esos bultos de fertilizante en el mercado secundario, pues bueno, creo que tampoco es la solución. Creo que es más bien el tema cómo se incentiva el uso de paquetes tecnológicos adecuados para cada una de las microclimas que se tienen en el país y que se puedan producir granos de manera inteligente, aparte acompañado de asistencia técnica, que sin asistencia técnica, pues obviamente es difícil que se produzca de una manera adecuada. Y en el caso pues, de Producción para el Bienestar, no hay que olvidarnos que ese proyecto pues inició en la época de 1994. Perdón, Fernando, te voy a interrumpir. Discúlpame que te corte la idea. Vamos a tener que ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y volvemos con el tema que nos estás platicando. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole su preferencia a todos que nos miran a través de Canal 13, a quienes nos escuchan en el 1150 de la AM y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy estamos platicando y teniendo una gran charla con el estimado licenciado Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y estábamos platicando un tanto en cuanto a las expectativas que se tienen, José Luis, en la llegada de Julio Verdegué, a lo que se estará trabajando, a lo que han venido haciendo estos programas que el presidente denominó prioritarios y a los que se les ha dado mucho impulso y a los que tienen diferentes vertientes y puntos de vista y perspectivas y aplicaciones, etcétera. Hablábamos también, aprovechando tu puesto de estancia aquí con nosotros, Fernando, que nos hablaras también, creo que de algo que ha sucedido y que sí, ya más allá de una especulación, el impacto que se ha tenido pues en el tema del aguacate y el mango, que tuvieron una restricción por un tema meramente de seguridad, que hay que decirlo, no es la primera vez que Estados Unidos nos restringe por un tema de seguridad las exportaciones, y que hace un par de días, pues bueno, las autoridades de Estados Unidos junto con las actuales autoridades de México han levantado la restricción. En cuanto a este tema, fueron pocos días, del 14 al 22 de junio, pero Fernando, dinos el impacto real que esto tiene para nuestros productores y para nuestro campo. Mira, simplemente hay que ponerlo en dimensión. México es el mayor productor de aguacate del mundo, produce cerca de 3 millones de toneladas. El año pasado ese fue el cierre que se tuvo. Se exportaron 1.4,
genera un valor de 3.200 millones de dólares al año esta industria. Se exportó de 1.1 millones aproximadamente, lo hizo el estado de Michoacán. ¿Qué quiere decir? Que más o menos por cada día que no hubo inspectores de la AFIS, que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues perdimos 7.5 millones de dólares nada más en el tema de aguacate. Y si lo llevamos también, porque esto fue una restricción que también se le puso al mango de refilón, tenemos que en el agregado, durante esta semana que no se pudo enviar ni aguacate ni mango hacia Estados Unidos, perdimos como 80 millones de dólares, y que es un montón de dinero. Y esto pues obviamente, ¿qué fue lo que hizo? Pues que jornaleros no estuvieran cortando aguacate en las huertas, de que los mismos dueños de las huertas no estuvieran vendiendo su fruta, y que los exportadores, en este caso los empaques, no estuvieran teniendo su planta productiva, y que no estuvieran cumpliendo con los compromisos que ya tienen de meses o a veces de años con sus importadores o contrapartes en Estados Unidos. Entonces, el impacto es muy duro hacia la cadena de valor de aguacate y de mango. Y pues sí, es un tema que otra vez, el tema de seguridad sigue siendo la nota y que sigue afectando al campo. Fernando, ¿sería conveniente modificar esta forma de inspección en el sentido de que tienen que ser funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos los que presencialmente hagan esta revisión en los empaques de mango, aguacate y otros productos para que otorguen esa certificación? ¿Lo podrían hacer eso mexicanos? ¿Qué perspectivas ven ustedes en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas? Mira, se nos hace raro que el tema de que tengamos inspectores de la AFIS aquí en México, pero bueno, es una de las convencionalidades que hemos aceptado como México en el tema del envío del cumplimiento fitosanitario. Esto también tiene que ver mucho con las implicaciones de que durante muchos años se envió producto, después de eso se puso una restricción que fue entre política para que los productores de aguacate de California estuvieran tranquilos, y después de eso se permitió para mejorar el consumo o mejorar los precios que tienen los consumidores en Estados Unidos de aguacate. En ese sentido, pues bueno, sí se podría hacer estas inspecciones por parte del personal de Senacica, siempre y cuando hubiera personal suficiente. Eso es un tema real. O bien que hubiera un tercero especializado, acreditado a través de la EMA, que es organismo privado que acredita a los diferentes supervisores en diferentes cadenas para el cumplimiento de determinadas normas de calidad, que se pudieran aplicar y que se diera el visto bueno. Pero el problema que tenemos aquí es que, pues vaya, creo que nuestra contraparte en Estados Unidos no confía mucho en el tema del combate a la corrupción en algunos medios, y en ese caso pues, podría ser el tema de no estar cumpliendo nuestras obligaciones en materia fitosanitaria para estar enviando productos inocuos y sanos hacia el mercado de Estados Unidos, y que cumplan y que vengan de las regiones o denominaciones que están obviamente validadas por el AFIS para poder exportar. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí el gobierno de Estados Unidos va a ser renuente a que esto suceda. Y por otro lado, si lo ponemos en perspectiva, pues sería bastante también malo, porque estaríamos cambiando de poner a las personas que trabajan del AFIS en México en un momento en una posición insegura, a cambiarlos por ciudadanos mexicanos que trabajan para el gobierno o para una empresa tercera, ponerlos igual en una situación de riesgo. Entonces creo que el tema aquí más bien, lo primero que hay que estar evaluando y sopesando es cómo vamos a mejorar el tema de la seguridad en el medio rural y que no esté afectando a las cadenas agroalimentarias. Y a ese respecto decía el embajador Ken Salazar, mencionó recientemente que parte del acuerdo es asignar seguridad casi personal a los inspectores de AFIS. Es correcto, pero eso es como querer combatir la obesidad con pantalones más grandes. El tema de que les ponga seguridad solamente a los inspectores, pues no quiere decir que la seguridad sea mejor en México. La seguridad va a seguir siendo insegura mientras que no se tenga en un pleno Estado de Derecho. Claro, no es ponerle un tapón al tema, porque evidentemente la inseguridad en nuestro país no solo afecta a estos cultivos,
afecta en general, ¿no? En todo el territorio nacional, en el campo y en la ciudad, etcétera. ¿Cuál sería el tema? Ayer, en estos días, el secretario Villalobos en la reunión decía, déjanos o permítanos trabajar en conjunto a través del Senacica, puesto que tenemos toda la capacidad técnica y operativa para poder realizar las pruebas que ustedes también necesitan. ¿Esto sí beneficia más allá de cualquier situación política? Porque también se mencionaba que era una cuestión muy política la medida que se había tomado por parte de Estados Unidos. Nos gustaría saber también tu opinión, Fernando. Mira, yo creo que voy a hacer énfasis en esto. O sea, el hecho de que tú digas como gobierno mexicano que tienes la capacidad técnica, sí tenemos al personal, existen obviamente los inspectores en campo que pueden suplir a los inspectores de la AFIP, sin lugar a duda. El problema es que el Senacica no tiene el número de plazas, no tiene el presupuesto para poderlos desplegar a nivel territorial. Y dos, estamos cambiando a una persona que puede ser amedrentada por el crimen organizado por otra persona que puede ser amedrentada por el crimen organizado. Entonces, el tema creo que es no puede llegar a ser una solución de esquina de sálganse y yo hago toda la chamba, sino más bien el tema recae en el tema de seguridad y de Estado de Derecho en México. Fernando, brevemente, ustedes en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas no ven en el horizonte otro posible conflicto que pudiera afectar las agroexportaciones de México? Pues bueno, no vemos ningún otro conflicto. Creo que se está llevando bien el tema del panel de maíz transgénico. Creo que las investigaciones que han llevado Estados Unidos contra determinados productos mexicanos no han sido fructíferas porque México es mucho más productivo y es mucho más eficiente en el tema de frutas y hortalizas que lo que son Estados Unidos. Entonces, pues bueno, creo que en el corto plazo no vemos una nueva nube en el horizonte, pero lo que sí vemos es que obviamente seguirán los mismos temas en la agenda y el mismo golpeteo por los mismos temas. Y Fernando, aprovechando tu presencia y tomando en cuenta una noticia de reciente publicación, me refiero por lo menos al día de ayer, se da a conocer un incremento notable en el índice inflacionario que mide el INEGI y el Banco de México, y se habla precisamente de algunos productos del campo que se dispararon notablemente. Hablaban, por ejemplo, del chayote, de la naranja y de otros productos. Y del cilantro. Exactamente, el cilantro, Fernando. ¿Cómo perciben ustedes esto en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas? ¿Es una situación coyuntural o ya estamos enfrentando algún tipo de problema más estructural? Mira, tenemos dos cosas. Tenemos desde lo coyuntural y lo estructural. Coyuntural, ¿por qué? Porque hemos pasado la sequía más dura de los últimos 3 años que se vio en abril, mayo, y apenas que están llegando a la temporada de lluvias a México. Obviamente, pues esto incidió en una baja en la producción de maíz, una baja en la producción de cilantro, en la producción de chayote y en la producción de muchos otros productos agroalimentarios. Entonces, esa es la parte coyuntural, pero la parte estructural es que México, sin lugar a duda, no ha hecho su tarea en el tema de la conservación de suelos, conservación de agua, en el tema de la inversión para incrementar la productividad, que obviamente pues eso genera que cada vez veamos que los precios van hacia el alza, y eso pues dentro de nuestras estimaciones vemos que difícilmente durante los siguientes 2 años la perspectiva de la inflación de México se encuentre en el nivel del 3% deseado por el Banco de México, sino que estarán rodando por encima del 4% anual. Importante lo que mencionas, Fernando, porque en esta revisión de políticas sería necesario incrementar el presupuesto público para temas tan importantes como conservación del suelo y otras medidas que nos acabas de mencionar. Sí, claro, o sea, no podemos seguir haciendo las mismas operaciones creyendo que se puede producir sin agotar los recursos naturales y no ponerlo dentro de la perspectiva. De hecho, eso se ve en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Tiene un capítulo exprofeso en el cual son compromisos que se tienen que cumplir por las partes en materia de cuidado de los suelos, cuidado de los bosques, cuidado del agua, para mantener justamente la prosperidad en este acuerdo trilateral.
Muy bien, Fernando, pues la verdad ha sido un honor como siempre tenerte en nuestro programa. Agradecemos siempre tu tiempo. Nos gustaría seguir platicando contigo porque pues se vienen meses interesantes en nuestro país, se vienen grandes pues cuestiones que revisar, seguir revisando, maíz transgénico, esta política pública, el ver si se va a hacer un cambio en alguna otra, ajustar las tuercas que será necesario en muchos temas, no solo en el campo. Te agradecemos, Fernando Cruz, por estar con nosotros y te invitamos a que sigas siendo nuestro colaborador. Muchísimas gracias, un gusto siempre participar con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando, por tu colaboración, siempre muy apreciada y muy atinada además. Buen día. Gracias, Fernando. Bueno, pues temas importantes, Fer. Temas muy importantes, José Luis, de revisar, de ver con nuestro... Pues son diferentes perspectivas, lo hemos dicho bien. Hay quienes podrían decir que la política del actual gobierno puede o no funcionar, hay quienes les ha beneficiado, hay a quienes no, hay quienes ven cambios, hay quienes no. Es eminente que hay que trabajar muchísimo en el campo por todas las cuestiones que se vienen, un tema evidente de la sequía, el tema que ya hemos platicado en programas anteriores, de la lluvia, etcétera. Entonces, contar con toda esta visión para que nuestro público se haga su propio criterio y nos pueda seguir teniendo aportaciones. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y seguimos con más aquí en Amanecer Campirano. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, Fer, por favor, reitérales a nuestros amigos del auditorio las frecuencias en donde pueden sintonizar este programa. Claro que sí, José Luis, por favor, sintonícenos si usted está aquí en Ciudad de México a través del 1150 del AM en su radio, si está en el interior de la República, en el sur sureste, en el Bajío y en algunos estados del norte de este país, por favor, préndala a su televisor en Canal 13 por la cadena de Albavisión, y si es usted más tecnológico y le gusta más vernos en cualquier otro horario que no sean las 6 de la tarde o repetir o retomar alguna de la mañana, o retomarnos alguna de nuestra información, por favor, búsquenos como Acústica Informa, Acústica Noticias en las redes sociales, ahí pueden encontrar nuestro contenido. Y seguimos adelante con este programa después de haber platicado de estos temas relacionados con la llegada del nuevo titular de SADER, el asunto del campo y sobre todo el proceso inflacionario en donde algunos productos alimenticios han aumentado de manera importante. Vamos a platicar a continuación del tema de la importancia que tiene el cooperativismo, esta forma de asociación diferente a algunos otros mecanismos, como por ejemplo las sociedades anónimas, en donde existe una persona que pone capital y que pone las reglas de desempeño de lo que será la empresa. En el cooperativismo, los socios hacen aportaciones económicas, las decisiones las toma una asamblea y las ejecuta un consejo de administración. Digamos que la cooperativa es una organización más horizontal. En el caso de las sociedades anónimas, evidentemente, las decisiones las toma el propietario de la empresa. ¿Por qué es importante el cooperativismo? Sobre todo para la producción de plantas nativas y polinizadores. De ello vamos a platicar con Alejandro Durán y Miguel Amador, titulares de las áreas de producción y venta en la Cooperativa Mixteca, allá en Oaxaca. Nos da mucho gusto volverlos a saludar, Alejandro y Miguel. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fer, buenos días, José Luis, muchas gracias, muy buena introducción. Bueno, estamos en Puebla, que estamos muy cerquita de Oaxaca. Claro, Oaxaca sí, es cierto. nos queda, como ¿cuánto tiempo? Como a una hora, ¿no? Más o menos. Una hora y media. Estamos en la Mixteca poblana y justo donde está la autopista ya para Oaxaca, ahí nos pueden encontrar, estamos en San Gabriel Chilac, a 20 minutos de Tehuacán. Y pues sí, precisamente nosotros originalmente éramos una Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, y recientemente, debido también al trabajo que estamos haciendo en esta población, nos dimos cuenta de cómo, o sea, nuestros productos, por ejemplo, pueden dar, o sea, no solamente a lo mejor a nosotros frutos, sino también a otras comunidades, a otros artesanos o a otros productores. Lo comentamos la vez pasada, que una de nuestras cremas, por ejemplo, la de uva,
incluye a 8 personas o a 8 productores artesanos diferentes. Pero sí, efectivamente, dentro de nuestra cooperativa, nuestro principal tema y nuestro principal tema de estudio son las plantas nativas y los insectos nativos, que aquí el maestro Alejandro ha hecho mucha investigación con muchos chavos que han ayudado también igual de las comunidades cercanas, y de eso nos gustaría mucho hablar. No tenemos claro o no sabemos, falta de conocimiento. Se habla mucho de que si se acaban las abejas, el ser humano se extingue, y eso es muy cierto, pero la mayoría de la gente tiene en la mente que solamente, sonó como poesía, que solamente existen las abejas europeas, las apis melíferas, pero no, o sea, tenemos una gran cantidad de abejas que ya aquí el maestro nos platicará en nuestro país, y también igual en zonas, dependiendo del clima. Nosotros somos clima semidesértico, y pues es un ciclo completo. Si acabamos con las plantas nativas, todas estas plantas que la gente pues de forma ignorante llama como malezas, pues esto nos puede llevar a que terminemos con nuestros ecosistemas, que terminemos con nuestra comida, que terminemos con nuestra cultura en cuanto, por ejemplo, a lo que es artesanía, lo que es construcción por las maderas, que terminemos también igual con nuestra fuente de agua y aire limpio. Bueno, muchas cosas que podemos platicar. Y ya hablando de artesanías, les queremos presumir nuestras camisas, que estos son de Puebla, pero si se dan cuenta, son bordados a mano. Alejandro tiene bordados de abejas nativas. Yo tengo aquí algunos pajaritos como colibrís, que también inspiran al arte, inspiran a la artesanía, y también pues son parte fundamental de nuestra cultura. Alejandro, Miguel, es un conjunto de un todo, y por eso es tan importante resaltar la labor del cooperativismo, que bien lo decía mi compañero José Luis hace unos momentos, porque ustedes hacen un conjunto de muchos elementos, no solo del agro, por decirlo así, no solo de esa producción. No miran nada más a las abejas con un tema de producción de miel, con una retribución económica, sino que las ven como estos elementos, y que cada día más, con iniciativas como las de ustedes, también iniciativas gubernamentales, entre también ciudadanos de a pie, que les decimos, vamos poco a poco contribuyendo. Y este tipo de artesanías, de arte, para mi gusto, también crean conciencia, porque el ojo humano lo va a distinguir, lo va a ver, vemos lo bello. Sin duda alguna, el ser humano mirará lo bello y siempre voltearemos. Entonces, en este sentido, pues esta amalgama que hacen ustedes ahí en la cooperativa Mixteca va más allá, creo yo, y ya nos dirán ustedes dos ahorita, de lo meramente productivo, sino que es cuidar los recursos naturales, sí ver un tema de producción, por supuesto que ver un tema económico, puesto que estamos en un sistema en donde se requiere del sistema económico para comer y la vida diaria, pero también están viendo un conjunto en donde todos jalemos para el mismo mar. Exactamente, Fer, lo dices muy claramente, y de eso me gustaría también, igual que el maestro Alejandro, nos explicara, porque no solamente estamos hablando, pensamos en esta parte de que las melíferas, que son muy importantes, nos dan productos, nos dan miel. Hay una gran cantidad de abejas, que es lo que quiero platicar con Alejandro, y de polinizadores, tanto animales como aves, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, yo primero quisiera mencionar, como decías, lo que es el agroecosistema o la naturaleza, pues es como una cooperativa. Todos participan, todos están relacionados, todos tienen su trabajo, y si nosotros ignoramos alguno, pues siempre va a haber algún problema, o pues algo va a estar mal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver a la naturaleza como un todo, como que todos tienen algo que hacer ahí, incluso nosotros los humanos, ¿no? Nuestro trabajo no es nada más de Miguel y mío, sino es un conjunto de personas que nos han ayudado a crecer y a entender esta lógica de cooperación. O sea, no se trata nada más de sacarle al campo, sino darle, regresarle, tomar, y es cooperar, ¿no?
Y la naturaleza es así, todos tienen un fin, una función, y pues yo creo que es importante que lo entendamos tanto en el campo como en la ciudad, porque a veces se nos olvida esto cuando nos comemos un fruto, una manzana, una semilla. Estos productos del campo pues son productos de la polinización, de la actividad de ciertos insectos, de algunos animales como las aves, incluso del aire. Y si ellos no estuvieran, pues no podríamos disfrutar estos productos del campo. De hecho, ellos nos están dando un servicio y si no los cuidamos, pues puede ser que se pierda. A ese respecto, Alejandro, Miguel, ¿cómo perciben ustedes a la población de la Mixteca, tanto del lado poblano como del lado oaxaqueño? ¿Ya están cada vez más inmersos en esa dinámica de cooperar, no necesariamente a través de una organización formal, como es el cooperativismo, simple y sencillamente con el trato diario, el trato cotidiano, todo lo que hay que aprender para darse cuenta de que la naturaleza es un todo, de que la naturaleza no es algo que está a nuestra disposición para que lo explotemos, lo transformemos, lo vendamos y ganemos, como es un esquema que plantean, por ejemplo, los famosos libertarios que tan de moda están por la llegada de un personaje allá en la Argentina. ¿Ustedes perciben que esta situación está permeando cada vez más entre la población de la Mixteca y de México? José Luis, algo muy importante que dices acá, y bueno, creo que todo lo que dices es muy importante y lo responde, porque, ¿sabes? De repente, no sé si te has dado cuenta que los seres humanos parecemos que estamos dormidos, pensamos que somos islas separadas y que la naturaleza está en nuestro servicio. Y esto, pues hay que entenderlo, hay que saber lo que no. Y bueno, esto también igual sucede que no solamente en el campo, poco a poco se ha dado un poquito eso y también tiene mucho que ver con los pueblos originarios, que por ejemplo tú llegas a San Gabriel Chilac y ahí las personas de ahí son tíos, son abuelos, son el tata, son familia. Y eso es en realidad lo que se tendría que pensar en cuanto a las sociedades, que eso es también igual, se me hace muy, muy interesante cómo está pues tomando este tipo de cooperativismo. Si yo estoy bien, tú estás bien. Pero bueno, aquí también igual lo importante es que no solamente en el campo, ¿no? También igual lo podemos hacer, hablando por ejemplo de polinizadores nativos, un trabajo desde las personas que están en la ciudad. O sea, aquí es tener información y saber qué hacer con ella. Por ejemplo, en cuanto a los árboles que ponemos en los camellones, los árboles que tenemos en nuestros jardines, los árboles que tenemos en nuestras macetas, en los balcones. Hay que darle de comer a los polinizadores de la zona para que estos polinizadores puedan ayudarnos a producir nuestro propio alimento, nos puedan ayudar también a tener diferentes tipos de satisfacciones en la vida, ¿no? Sí, la biodiversidad es la base de la productividad. Si no tenemos biodiversidad, pues difícilmente vamos a ser productivos en el campo o incluso en la ciudad. Entonces yo creo que sí tenemos que tomar mucho eso en cuenta, ¿no? Que son organismos que pues, tienen que estar en nuestras vidas y no los debemos de rechazar, ¿no? Al contrario, los debemos de cuidar dándoles alimentos, sitios para que aniden, y entonces pues yo creo que sí tenemos que... Alejandro, Miguel, perdón por la interrupción. Tenemos que ir a una pausa, denos unos segundos y regresamos con esta interesante charla, por favor. Claro que sí, aquí estamos. Gracias, vamos a una pausa, Fer. Vamos, por favor, y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole su preferencia desde cualquier estado en que nos vea, desde cualquier medio, ya sea radio, televisión o nuestras redes sociales. Le agradecemos siempre su preferencia y por supuesto invitarlo a que no solo se quede con Amanecer Campirano, sino que vaya a toda nuestra programación de Acústica Noticias. Estamos platicando, mi querido José Luis, con Alejandro y con Miguel de la Cooperativa Mixteca. Nos han estado platicando acerca del papel tan importante que tienen los polinizadores dentro de las plantas nativas, pero lo hacen de una manera circular. Estábamos platicando también eso, el tema en el que lo hacen muy de cuidados de recursos naturales, con un impacto agroecológico, que esto tiene mucho que ver con todo lo que hoy en día debemos de recuperar. Les iba a decir como un término, ustedes me dirán si es cierto o no, retransitar a esto, porque si bien ya son prácticas que ya teníamos, que se han estado practicando milenariamente, hoy por hoy se están volteando a ver nuevamente, porque vemos en ello una salida, un apoyo, una contribución mucho más beneficiosa que hacerlo de manera destructiva hacia nuestro medio ambiente. Alejandro y Miguel. Sí, Fer, lo dices exactamente como debe de ser, pero, o sea, por ejemplo, nada más pensar en cuanto a números. Estamos hablando aquí de que en México, me dirá Alejandro si estoy bien, estamos hablando más de 2,000 tipos de abejas nativas, y no sé cuántas abejas tú has identificado, por ejemplo, en la zona de la Mixteca. Sí, bueno, en la huerta nada más hemos identificado 33 tipos de abejas, y eso generalmente son abejas grandes, ¿no? Pero hay unas muy pequeñas que es difícil capturar o sacarles la foto, pero sí son solamente 33 abejas en una área de una hectárea. O sea, es una gran variedad de abejas que están haciendo una función importante. Esta función es ayudarnos a producir nuestras plantas, nuestros frutos, y de lo que se alimentan son de las plantas nativas. Estas plantas nativas pues son las plantas originales, y no solamente me estoy refiriendo a herbáceas, que mucha gente dice que son malezas. Estas plantas pueden ser árboles, arbustos, enredaderas, pero son las plantas originarias de ahí, de la región. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, y que ya tenemos algunos años, es propagar estas plantas de forma que nosotros podamos utilizar estas plantas para darles alimento a esta variedad de insectos polinizadores. Estos insectos lo que hacen es mover el polen de una flor a otra y ayudan a que se realice la polinización para que nosotros obtengamos frutos, tengamos hoja, tengamos semillas. E incluso estas semillas pues, nos van a ayudar a nosotros a producir nuestros productos, porque nosotros extraemos aceites de estas semillas. Entonces, lo que les decía al principio, pues son productos de la polinización, la mayor parte de los productos que tenemos en la huerta, ¿no? Y también es importante que, como no tenemos esa información, la mayoría de nosotros pensamos que vemos un abejorro, que vemos una mosca, pero decimos, estos son malos, insecticida, matarlos, hay una mosca, pero o sea, no sabemos que en realidad son abejas nativas. Y esto tiene que ver con todo lo que decías tú, Fer, ¿no? O sea, pues, si vamos a tener más producción, vamos a tener la cocina con leña, de mezquites y todo esto, o también igual inclusive artesanía, ¿no? De diferentes tipos, de fibras, por ejemplo. Muy interesante lo que nos están narrando Alejandro y Miguel. Háblenos un poco de la experiencia que ustedes han desarrollado allá en la Huasteca respecto a cuáles son las mejores combinaciones en tipos de abejas y plantas que ustedes han descubierto a lo largo de estos años que llevan ustedes investigando esta relación tan importante entre estos pequeños polinizadores y las plantas nativas de la Mixteca poblana y oaxaqueña. Sí, aquí nada más, antes de que entre Alejandro, porque él es el experto en el tema, por ejemplo, están pasando cosas a nivel mundial, inclusive en nuestro país, para que se vean o nos demos cuenta de la importancia o de la urgencia de voltear a ver a los insectos o a los polinizadores nativos. Por ejemplo, se está produciendo mucho jitomate, mucho es de algunas empresas como empresas chinas, en el que conocemos el término de un monocultivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que dejas pelón todo el terreno
ponen invernaderos y solamente monocultivos, estamos hablando de que es solamente una especie en la que vas a tener por hectáreas. Entonces dejas sin alimento a las abejitas o a cualquier polinizador que nos va a ayudar a tener una mayor producción. ¿Y qué es lo que están haciendo? Esto lo vimos, ¿verdad? Lo tenemos caso aquí en la Mixteca, que llegan paquetes de abejorros de Asia y para que polinicen, no sé si vieron Los Simpson alguna vez, o sea, lo que podemos nosotros dañar o ocasionar a traer estos abejorros, que muchos abejorros lo que hacen es que pues vuelven como zombies, ¿no? A las abejas les ponen, bueno, no sé, yo lo leí alguna vez, Alejandro me dirá, que los parasitan a las abejas nativas y también acaban o que les quitan inclusive el alimento, pero de esto puedo hablar mejor. Perdón que los interrumpa, pero a ver, esto que acaban de mencionar es muy importante. Quiere decir que esos productores asiáticos van a sus países de origen, China, Corea, Japón o algún otro, y se traen especies nativas de abejorros a México para que les ayuden en la polinización de sus cultivos. ¿Ese es el mecanismo? Bueno, existen empresas, yo conozco empresas europeas que lo que hacen es reproducir sus abejorros para introducirlos en sistemas cerrados como invernaderos y ayudar a la polinización. El caso es todas las de la familia de los jitomates, de las solanáceas, y muchas veces existe el peligro, y de hecho hay evidencia en otros países, que estos abejorros llegan a escapar de los invernaderos y entonces se pueden convertir en una especie invasora. De hecho, lo que es la abeja melífera, que aquí la muestro, esta abeja, mucha gente piensa que es la única que poliniza, pero esta abeja es europea, entonces ella produce miel y sí es una actividad importante para el campo mexicano, pero no es la única que poliniza. Hay muchos polinizadores nativos en la región e incluso no solamente esta abeja, por ejemplo, no poliniza estas plantas que les digo, las de jitomate, porque no tiene la capacidad, no evolucionó con estas especies. Esta especie viene de Egipto. Y entonces, pues nosotros tenemos nuestros jitomates aquí en América, nuestros chiles, y pues necesitan las especies de polinizadores pues, nativos. Entonces es una combinación que pues es difícil sustituir, pero existen estos abejorros que sí pueden llegar a polinizar los jitomates y entonces pues, se compran y se adquieren de lugares externos o son especies que no son de acá, pueden convertirse en especies invasoras y reemplazar a la biodiversidad nativa. En este caso pues, serían las abejas nativas que hacen esta actividad. Y la melífera, como dice Alejandro, la que mostramos acá, es muy importante económicamente, pero nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, inclusive llega una abeja, no sé si tienes alguna abeja nativa para que la vean, llega una abeja y se pelean por el alimento y puede ser que dejen sin alimento a las abejas mexicanas, que esa abejita se va a quedar sin alimento, se muere y luego vienen los campesinos y dicen, ¿por qué ya no tengo tanta producción de tomate verde? Pues ¿por qué? Porque no tienes a tus trabajadores. Los trabajadores que nosotros les damos el alimento y los mantenemos así. ¿Y qué es lo que puede pasar? En Estados Unidos ya está pasando, esto está documentado. Por ejemplo, los árboles de almendro, pues ahora ya nuestros paisanos están tomando ese trabajo de las abejas. Ya nos dirá Alejandro en dónde es esto, porque siempre se me olvida, que lo que hacen es que con pinceles tienes que tomar polen de un árbol y llevarlo a la flor del otro lado para así de esa forma fecundar los pistilos y de esa forma tener producción. ¿Por qué? Porque acabaron por herbicidas, acabaron con insecticidas a los animalitos que nos hacían el favor de este trabajo. Sí, nosotros tenemos la experiencia en la huerta de la polinización entre árboles. Lo que observamos es que las flores de nuestros árboles coincidían en algunos meses con las flores de las plantas nativas. Esto es, pues, por ejemplo, el árbol de huizache, el mezquite y otros árboles. Entonces, una forma de promover la presencia de estos polinizadores es conservar estos árboles nativos, porque ellos son alimento para los polinizadores de nuestros cultivos, de nuestros árboles. Estos árboles pueden ser incluso exóticos, pueden ser externos a la región,
pero pues ahí hay una cooperación interesante, ¿no? Les damos alimento a los polinizadores, estos polinizadores participan en la producción de los árboles que tenemos nosotros ahí, y pues podemos producir más. A mayor polinizadores muchas veces, a mayor polinización muchas veces mayor productividad. Y esto se puede ver, por ejemplo, en los cultivos de traspatio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, por aquí en la zona, ahorita que nos platicaba o nos preguntaba José Luis, se está dando mucho la producción, por ejemplo, de pitahaya, que es una planta nativa, pero ¿qué es lo que pasa? Si solamente llenas de pitahaya por hectáreas y hectáreas y además lo quitas y piensas que lo que sale alrededor son malas hierbas, pues esto va a traer consecuencias porque dejas sin alimento a otros insectos. Justo Alejandro y Miguel, perdóname, Alejandro, adelante. No, estos insectos no solamente son polinizadores, también, como dice Miguel, son parte del agroecosistema, del ecosistema, y entonces pueden tener otras funciones en este ecosistema, incluso alimento para otros organismos, pequeños vertebrados, aves. Entonces forman parte de la cadena alimenticia, lo que decías, un ciclo. Entonces es importante. Además, muchos insectos, además de ser alimento, también tienen una función de control biológico, o sea, pueden ayudar a controlar algunas plagas, algunos organismos para que sus poblaciones no aumenten. Entonces creo que es importante pensar en estos insectos como parte de un todo y que son muy indispensables. Y esto es muy importante, ya lo vivimos. O sea, hace apenas unos años tuvimos una pandemia y esto puede también ocasionar, a la hora de que tú tienes un desequilibrio, lo que vas a ocasionar es eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues ponemos plantas exóticas, ponemos plantas que muchas especies como el eucalipto, árboles en las ciudades que no dejan, por competencia, no dejan que nazca nada alrededor. O, por ejemplo, los ficus, que no tienen un fruto, que no tienen una flor, los laureles, que no les van a dar comida a los polinizadores. Muy bien. Perdóname, Alejandro y Miguel, les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Lamentablemente, como siempre lo vivimos, el tiempo es muy corto cuando se platica tan a gusto y se aprende tanto de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo hasta el estado de Puebla, hasta la Mixteca, y esperamos pronto volver a contar con su participación en Amanecer Campirano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y perdón, porque eso tocaron temas que nos apasionan. Qué bueno. Lo que es la cooperativa, lo que los polinizadores nativos y plantas nativas, y podemos estar aquí horas. Les mando un abrazo y está un café igualmente. Pendiente. Hay claro que sí, pero... les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Amanecer. Muy buenos días.